Canal Capital presenta Feria del Libro de Bogotá. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Canal Capital. Soy Catalina Telles y les doy la bienvenida a uno de los conversatorios más importantes que nos trae la Feria Internacional del Libro, que en esta versión le hace un gran homenaje a la lucha de más de 40 años por el reconocimiento de los derechos y a la igualdad de las mujeres de la activista, feminista y escritora Florence Thomas. Ella además va a estar acompañada de distintas mujeres que desde su vida profesional y personal la han estado acompañando en esta lucha por el reconocimiento de la mujer. Algunas de ellas son Yolanda Reyes, escritora y periodista, Carolina Sanín, también escritora y docente, y Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt. Damos entonces inicio a este gran homenaje, gratitud, homenaje a Florence Thomas en Canal Capital. Buenas tardes, bienvenidos a este segundo fin de semana de la feria. Yo me llamo Giuseppe Caputo, soy el director cultural de la Filbo y les quiero dar la bienvenida y sobre todo las gracias por acompañarnos a dar las gracias a Florence Thomas por todo su trabajo. En nombre de todo el equipo de la Feria del Libro voy a leer unas palabras y también mostrarles unas sorpresas que tenemos preparadas. Porque desde hace más de 30 años nos ha ayudado a romper el silencio alrededor del machismo, la misoginia y la violencia de género, por visibilizar de manera crítica muchos de los temas tabú de la sociedad colombiana, como el derecho al aborto, el feminicidio y los ojos morados de tantas mujeres, por decir abiertamente que el machismo es, entre muchas otras injusticias, una enorme brecha salarial entre hombres y mujeres, por hablar siempre que es necesario de las miles de mujeres violadas al año en Colombia y de las 6.400 niñas de menos de 14 años, madres en este país, y sobre todo por ayudarnos con su lucha y con su escritura a que en nuestro país haya cada vez más mujeres conscientes de sus derechos. La Filbo agradece a Florence Thomas su vida y trabajo en Colombia. Este evento tenía la participación de Andrea Echeverry. Ella desafortunadamente no puede venir, pero ha mandado un mensaje de voz a Florence que se lo queremos poner a continuación. Hola, yo soy Andrea Echeverry del grupo Aterciopelados. Me da tristeza no haber podido asistir hoy al homenaje que se le está haciendo a Florence Thomas, pero quiero mandar un saludo grandote y un agradecimiento enorme, porque creo que Florence ha sido una luchadora increíble, una persona llena de fuerza, de claridad, de iniciativa. Hace mucho tiempo yo me leí el libro de ella que se llama Conversaciones con Violeta, la historia de una revolución inacabada, y para mí fue increíble. Se aclararon muchas cosas en mi cabeza sobre el feminismo, sobre la lucha que queda todavía por delante. Y de hecho hice una canción que se llama Florence, que está incluida en un disco que se llama Ruiseñora, que fue, no me acuerdo, hace como unos 5 años, 6. Así que pues pienso que ese es mi homenaje a ella, esa canción. Y que la quiero mucho y que cuando la conocí en persona además me deslumbró esa fuerza y ese arrojo y esa claridad tan increíble. Gracias. Y que sigas por mucho tiempo dándonos todo eso. Bueno, un aplauso para Andrea Echeverry. Y ahora, antes de darle paso a nuestros panelistas, vamos a proyectar un video de la periodista Tania Tapia de Vice, que le hizo recientemente a Florence, y entonces damos paso al video y ya pronto a los panelistas. Hola, soy Tania Tapia. Hoy estamos aquí para hablar con Florence Thomas, una de las feministas más reconocidas del país, al punto de ser llamada a veces la fundadora del movimiento feminista en Colombia.
Florence ha dedicado 50 años de su vida a hablar de mujeres y lo ha hecho de una manera pública en una columna que tiene en El Tiempo, donde ha hablado de aborto, de la importancia de tener leyes contra el maltrato hacia las mujeres. Hoy vinimos a hablar con ella, a que nos muestre un poco de su archivo personal, nos cuente su historia, así que vamos a ver qué nos dice. Gracias por recibirnos. Pues que te muestro pues la biblioteca. Esta biblioteca es la biblioteca de literatura universal. Tengo mujeres. Mujeres aquí, tú ves, está Rakira, está Pasto. Trato de que no peleen entre ellas, a veces pelean. La ejecutiva pelea a veces con la Virgen, por supuesto. Y hay también mujeres negras, bellas. Bueno, hay de todo aquí. Es muy bonito ver que también la arquitectura está atravesada por el género. Es decir, las cocinas, todo lo que eran las piezas del servicio eran lo más atrasado en la casa colonial, una casa colonial, ¿sí? Bueno, por aquí entonces tengo más los rincones feministas. Eso es biblioteca feminista. Mis libros están aquí, pero eso sí, tal vez los verán. Ese es el primer libro colectivo que escribimos con el grupo Mujer y Sociedad. Mujer, Amor y Violencia. Oye, y a pesar de que el feminismo como que ha cambiado la imagen y la gente cada vez menos le tiene miedo como a la palabra feminismo, igual sigue como perdurando a veces como la mala imagen, ¿no? Le da miedo a la gente, le da miedo a la gente. Te voy a decir una cosa que es que a mí me ha ocurrido mucho en Colombia. Me ha parecido mucho más fácil empoderar, que esa palabra es bien fea, pero es decir, hablar con mujeres populares, ¿sí?, que con de estrato 5 o 6. ¿De verdad? Con estas mujeres es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque han adquirido un cierto poder, tienen las tarjetas del club, del marido, todo eso. No quieren que se les ponga en tela de juicio la vida de ellas. Es decir, ¿sí? Y además son agresivas, ¿no? Son las agresivas con el feminismo, son estas, estrato 5 o 6. Con las mujeres populares no tienen nada que perder, es decir, abrir la puerta de su casa y tener derechos es todo para ganar. Y lo entienden muy rápidamente. Empezamos por el principio, digamos, tú naciste, ¿dónde naciste y cómo fue tu infancia? Pues, como lo van a saber muy rápido por mi acento, no nací aquí, nací en Francia, en Normandía. Pues tuve una infancia más o menos normal, pero una infancia de posguerra. La generación de mis padres vivieron 2 guerras mundiales. Y cuando llegó a Colombia me encontró con otra guerra, ¿no? Es decir, bueno, llegué a París en los 64, en los 63, 64. Evidentemente se pueden imaginar que en París no me esperaban para cambiar la vida de las mujeres. Estaba Simone de Beauvoir, estaba un montón de mujeres muy importantes, ya había todo un movimiento feminista. Ahí terminé psicología y además hice una maestría en psicología social y pude, desafortunadamente, llegué a Colombia al final de los 67 y no viví la mayo 68, pero siempre decía a mis estudiantes en la Nacional, yo no lo viví, pero lo preparé. Okay. Que no es tan cierto tampoco, pero evidentemente estaba toda la efervescencia y eso es una parte de mi vida importante porque realmente la década de los 60 en Francia fue una década de contracultura y estaba los primeros cigarrillitos de marihuana que seguramente venían de Colombia, pero no lo sabíamos. Estaba la revolución, ya se hablaba de la revolución sexual, la revolución de las mujeres, estaba Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, los grandes filósofos de este momento estaban todos en París a este momento. Fue muy, muy rico cuando tú tienes 20 años vivir esto. Además se dice siempre que París es la ciudad del amor, que es una imbecilidad, como siempre esas cosas, pero efectivamente me enamoré en París de un colombiano, por eso estoy aquí. Y llegué entonces a Bogotá en 1967, en julio del 1967. ¿Y nunca tuviste, porque salir de los 60 franceses a aterrizar en los 60 colombianos debe ser tenaz? Bueno, el aterrizaje a Bogotá fue tenaz, sí, efectivamente. La primera vez que estuve en unas onces donde los amigos de Manuel me dan una taza de chocolate delicioso y todo eso, y me ponen un pedazo de queso adentro. Entonces ya dije, es como para una francesita ponerle un camembert dentro del chocolate. Entonces yo dije, ¿pero dónde llegué? Hola, ¿qué es eso?
Yo primero toca saber que durante los primeros años en Colombia me voy a esforzar a aprender español. Bien. Y a los 15 días yo entro a dictar clases en la Nacional. A los 15 días de haber llegado. Y ustedes se van a sorprender porque la Nacional ha cambiado mucho, pero durante 2 semestres dicté clases de psicología social en la Nacional en francés, con traducción simultánea, ¿sí? Porque no sabían lo que era la psicología social, no existía en la Nacional. Cuando entro en la Nacional, al final de los 60, están todos los izquierdismos. Se va a hacer la revolución. Estamos hablando todos de la revolución cubana. Sí, bueno. Era otra universidad completamente distinta de la de ahora. Llego en un país durante los primeros años donde todavía no soy feminista, ¿no? Yo me volví feminista en Colombia, eso no hay que decir. Yo llego como una mujer atenta a los debates de los años 60 y llego en un país donde primero que todo me extraña de una cosa muy fuerte, es que no encuentro mujeres, encuentro mamás, madres. Mujer era igual a mamá. Okay. ¿Sí? Y digamos, cuando entraste a la Nacional, en la Nacional se estaba como cocinando todo este ambiente revolucionario sí. que hablábamos, pero Ajá. claramente era un ambiente súper masculino, ¿no? O sea, absolutamente masculino. ¿cuándo empieza como tu necesidad o tu interés de empezar a hablar de mujeres, empezar a hablar de lo femenino y darle espacio? Bueno, primero que todos los primeros años yo me esforzo por ser la mejor docente posible. Por supuesto que en este momento no hay tiempo para pensar en el feminismo, pero de todas maneras me golpea mucho el ambiente patriarcal, el ambiente machista terrible, ¿sí? Y pues también lo que vivo fuera de la universidad. También me tengo que decirles que en estos 10 primeros años también tengo 2 hijos. Y es solamente después de unos 8 o 10 años cuando me siento ya más aterrizada en este país y que empiezo a entender algunas cosas que digo, que empiezo a hablar con mujeres en la universidad. De género. O sea, cada vez vamos a encontrar menos mujer como Dios manda y hombres machos al otro lado. Eso se está derrumbando. Esta especie de viejo ordenamiento patriarcal articulado a una circulación muy particular. Y empezamos a decir, bueno, pues con las que sí que estaban de acuerdo, reunámonos en mi oficina todos los jueves de 12 a 2, a la hora del almuerzo, con una colombiana y un pan francés, así era muy franco-colombiano. Era más a menudo con una empanada y un yogurt. Y nos reunimos todos los jueves de 12 a 2 para empezar a hablar de nosotras. Pero si quiere, habíamos hecho una lista de obras a leer para tener materiales para debatir. Había Virginia Gutiérrez de Pineda, es decir, buscamos en Colombia quién estaba algo preocupado por esto. Los compañeros de este momento nos decían, mujeres, pero primero vamos a hacer la revolución, después nos ocuparemos de ustedes, ¿sí? Pero pues déjenos hacer la revolución, participen en la... Yo milité en el movimiento trotskista, que eran los trotskos, que era el movimiento de izquierda intelectual, ¿sí? Entonces, si hay un momento volvemos. que tú como que dices, ya no más izquierda, suerte. Ya no más izquierda, porque la izquierda, yo descubro que ahí no hay manera de meter el concepto inclusive de mujer. No hay manera de meter los compañeros izquierdistas a hablar de la cultura patriarcal, eso no existe. Y hay un momento que tú recuerdes en el que dijiste, no soy más. feminista, no, o como que adaptaste el concepto. Sí, claro, se cocinaba eso desde mi oficina los jueves. Okay. Claro. El grupo de mujeres. En el grupo que todavía, sí, inclusive al principio no se llama Grupo Mujer y Sociedad, estamos reuniéndonos, estamos debatiendo, leyendo mucho, el feminismo ya estaba ya, es decir, se recibía inclusive en Colombia algunas olas del feminismo extranjero, muy tímidamente todavía, pero llegaban las olas del feminismo de los otros países. Me acordé en una entrevista, tú en un pedacito chiquito dijiste que los hombres no podían ser feministas. Ah, sí. Y la columnista Catalina Ruiz Navarro salió a decir que sí podían pues ser. Sí, tenemos diferencia. Yo quería saber, pues, tu opinión ahí en esa discusión. Yo creo que los hombres pueden ser, y son muchos amigos y todo eso, solidarios con las feministas. ¿Por qué digo que no pueden ser feministas? Porque
creo que para ser feminista toca tener un cuerpo de mujer. Toca haber tenido esa historia inscrita en el cuerpo. Es decir, yo creo eso, es una cuestión casi existencial de lo que es alrededor, de lo que significa nacer con un cuerpo de mujer y temer por nacer mujer. Es decir, ojalá haya un mundo que tú vas a seguir construyendo con tu renovación. La vida y obra de Florence Thomas, sin lugar a dudas, es completamente deslumbrante. Y es que gracias a sus libros, a sus relatos y a sus columnas, muchas mujeres en Colombia han podido conocer sus derechos y reclamar un espacio en este país tan patriarcal. Esta mujer desde 1985 ha estado participando en movimientos sociales feministas, también en redes en favor de la salud, la sexualidad y la reproductividad de las mujeres. Y por eso nosotros estamos acá, Canal Capital, el canal del espacio, de la cultura que siempre los acompaña, y queremos que ustedes nos cuenten cómo están viviendo esta experiencia desde sus hogares. Recuerden que siempre estamos revisando nuestro Twitter, nuestro Instagram, Facebook, todas estas redes sociales para que ustedes nos cuenten cómo viven estas experiencias y sobre todo estos conversatorios que les estamos llevando a través de nuestra señal streaming y a través de nuestras transmisiones especiales, porque llevamos más de 8 días acompañándolos desde los pabellones, con los escritores y sobre todo con estos conversatorios. Entonces la invitación es a que ustedes nos envíen sus fotografías, nos cuenten qué es lo que más les ha gustado de esta experiencia en la Feria Internacional del Libro 2018 y hoy particularmente en este conversatorio tan importante, un gran homenaje a Florence Thomas, una mujer feminista, una mujer escritora, una mujer que a través de sus opiniones está cambiando la manera en la que se ve la mujer en nuestro país. Regresamos entonces aquí al escenario principal de Corferias, el escenario en donde estamos llevando a cabo este homenaje, gratitud, homenaje a Florence Thomas en Canal Capital. Hay múltiples, efectivamente, legislaciones y leyes que hemos obtenido las mujeres en cuanto a derechos fundamentales, pero eso no significa que en grande, finalmente, las mentalidades hayan cambiado. ¿Sería suficiente? Mi feminismo o el feminismo del Grupo Mujer y Sociedad, las fundadoras del Grupo Mujer y Sociedad, hablábamos de las mujeres colombianas y queríamos que esta metáfora de mujer igual mamá se transforme en mujer igual sujeto social de derecho, simplemente. Queríamos que las mujeres sean sujetas de derecho. Muchas mujeres de tu generación, Tania, piensan que todo ha sido adquirido así, que tienen derecho a anticoncepción, a abortar si quieren y todo eso, que eso es así. Pues ha sido frutos de luchas impresionantes, ¿sí? Recuperar, eso fue una de las cosas de mi feminismo, recuperar el cuerpo de las mujeres para sí misma. Mi cuerpo es mío, sobre mi cuerpo decido yo, nadie más, ni la iglesia, ni el Estado, ni siquiera mi compañero, decido yo. Es decir, yo aborté en París 10 años antes de la legalización total del aborto. Lo mío fue en la ilegalidad y en la clandestinidad. Y fue una experiencia muy dura y probablemente fue la razón por la cual siempre me he interesado por derechos sexuales y reproductivos, por el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y por el aborto, evidentemente. Uno finalmente, mire, les voy a decir algo que creo que es muy importante y también para que las jóvenes entiendan cómo es mi feminismo. Uno se vuelve feminista con su propia historia, eso sí, no hay duda. Bueno, muchas gracias de nuevo por su paciencia con los problemas técnicos. Yo siempre digo que nunca entiendo cómo hay un carrito tomándole fotos en los anillos de Saturno y en este tipo de eventos siempre hay un problema con un cable, pero bueno. Ya vamos a darle paso a los panelistas. Un aplauso, por favor, para Yolanda Reyes, Carolina Vegas, Carolina Sanín, Mauricio Albarracín Caballero. Seguimos esperando a Brigitte Batiste y, por supuesto, un aplauso para Florence Thomas.
tú en la mitad. Florence Thomas es psicóloga con una maestría en psicología social de la Universidad de París. Ella llegó al país en 1967 enamorada de un colombiano. Me emociona profundamente verlos acá, me emociona profundamente estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y pues antes que nada, Florence, gracias. Y pues nada, acaban mis palabras. Bueno, mi nombre es Carolina Vegas y soy escritora y periodista. Entonces, la palabra feminismo no me fue desconocida nunca. Desde pequeña, desde antes de que supiera leer, mi tía Patty me hablaba de feminismo, de por qué el matrimonio era el demonio y ella sería soltera por siempre, porque tenía su derecho a decidir qué carajos quería hacer con su vida. Pero mi tía me traicionó. Cuando yo tenía 11 años se casó y se fue de la casa de sus padres con su discurso y las tardes que pasábamos juntas. Durante su trasteo le robé un libro, un fascículo delgado de una pequeña colección enciclopédica de Salvat que tenía como único título la palabra feminismo. Ese libro todavía está en mi biblioteca. Y al parecer mi tía también regresó al camino del bien, pues está aquí. Y antes de entrar me aclaró fehacientemente que no venía por mí, sino que venía a ver a Florence. Pero la primera persona que vi yo en Colombia declararse feminista y presentarse como tal públicamente fue a Florence. Durante años la palabra feminista en Colombia estaba acompañada por el nombre de Florence casi a manera de sinónimo. Y pues también lo que muchas personas dicen es que Florence feminismo y francesa, como si ser feminista y colombiana no fuera una posibilidad, cuando uno les decía, pero si Florence es feminista, y te decían, sí, pero es que es francesa. O como si el feminismo fuera un estado tan ajeno a nuestra realidad que solo fuera posible en la mente de un extranjero. Y asimismo, eso justificara esas ideas tan locas, tan salidas de la norma, por el hecho, pues simplemente de venir de afuera. En fin, la realidad es que durante años he leído a Florence, he seguido su discurso y he aprendido sobre todo lo que ella nos ha querido enseñar de feminismo acá en Colombia, porque si algo ha sido su labor siempre, ha sido sobre todo pedagógica. Y ha sido a partir de la pedagogía de la vida cotidiana, desde los ejemplos de lo que vivimos y cómo en esa vida diaria de las mujeres es necesario un cambio de discurso. Ella ha visto a través de décadas cómo lentamente, a veces muy lentamente, este discurso ha ido cambiando aquí en Colombia. Como hoy muchas nos declaramos feministas con orgullo, como la palabra feminista ha dejado de ser un insulto. Bueno, por eso ahora se inventaron feminazi. Y se ha convertido en una declaración de principios para muchas de nosotras, en gran medida gracias a su ejemplo, a sus palabras y a su perseverancia. A mí me encanta cómo Florence nos ha ayudado a entender que la vida cotidiana, que el amor, que las relaciones de pareja, el lenguaje, la crianza y las decisiones que tomamos día a día como mujeres son actos políticos. Y cómo nos ha hecho cuestionar el hecho de que las cosas, por el hecho de que se hagan como siempre se han hecho, no quiere decir que esté bien. Ella desde siempre ha planteado que el hogar es el núcleo en donde se construye una verdadera democracia, en donde se cría a los ciudadanos y los valores que estos tendrán cuando esté en manos de ellos la opción de decidir. Frases tan fuertes y tan ciertas que calan hondo como, y cito, las mujeres no criamos hijos para la guerra. También en tu discurso
sobre las relaciones amorosas y el compañerismo que se debe dar en ellas, porque el verdadero amor se da entre iguales, como nos enseñó Sócrates a través de los discursos de Platón y también tú a través de tus columnas. Una vez, mientras hacía mi tesis de pregrado, tuve la oportunidad de visitar la casa de Florence, quien amablemente nos concedió una entrevista para aquel trabajo, que por cierto era acerca de mujeres de estratos altos, y se llamaba ¿Qué le falta a las mujeres que lo tienen todo? Y pues claramente les faltaba mucho, pero esa es otra historia. Y aún recuerdo la calidez de ese hogar y el cuidado con el que habías decorado esa sala tan linda que ahorita tuve oportunidad de volver a ver en este video y me recordó muchísimo aquella tarde. Y es que como feminista y como madre de un niño, nunca me ha sido ajeno el hecho de que tú, antes que yo, también criaste 2 hombres. Porque Florence desde siempre ha hablado de la maternidad y de los derechos sexuales y reproductivos en un acto de coraje adelantado al tiempo colombiano, como ella siempre ha estado, de cierta manera, y sobre todo cuando contó la historia de su aborto y la historia de otros abortos, abriéndonos los ojos a esa realidad que al final hace parte de ese mismo ciclo, que es un derecho, porque como ella tantas veces ha repetido, y su madre simbólica, Simone de Beauvoir, antes de ella, ser mujer no es sinónimo de ser madre. Y a nadie se le puede imponer una maternidad no deseada. Florence también por todos los medios y desde sus esferas públicas y privadas ha tratado de explicar una y otra vez que, y vuelvo a citar, todo lo que es bueno para las mujeres es bueno para los hombres y para la humanidad entera, como escribiste en Conversaciones con Violeta. Porque la lucha por la igualdad nunca ha sido una lucha en contra de los hombres. Y esa es la gran diferencia entre el patriarcado y el machismo y la lucha feminista. Tu Violeta, Florence, es una hija inventada de 30 y pico de años. Tendría mi edad. Es más, podría ser yo. Pero no soy yo. Porque mi corazón siempre ha sido color violeta. Desde que pude gritarlo a los 4 vientos me he declarado feminista y orgullosa, como tú. También existimos mujeres senial, porque aparentemente yo no soy ni generación X ni millennial, como me enseñó BuzzFeed esta semana. También hay senials como yo que somos guerreras de la igualdad. Y eso en gran medida se debe a que crecimos con tu voz y a que nos aferramos a tu valentía. Cito otra vez, para mí, Violeta, ser mujer, o más exactamente, volverme mujer, ha significado cada día y de manera más apremiante creer en otro mundo posible y mejor. Que esa también es una frase de Conversaciones con Violeta. Y Florence, la verdad creo que esa frase define exactamente lo que yo también creo. Y te quiero ante todo dar las gracias por tanto. Bueno, gracias de verdad por haberme invitado. Yo te escribí una carta de amor. Sí, pues yo creo que sí. Querida Florence, queridos amigos de Florence, que están aquí todos. Yo soy menor que tú y sí, soy mayor que Violeta. Esa hija que hoy sí tendría la edad de las Carolinas que están por aquí. Yo soy de una generación ahí, en la mitad. Una infancia en los 60 y una juventud de los 70. Travolta, para darte una idea. Es patético. Niñez del Frente Nacional y desperté de ser niña en medio de esta guerra que no para. No recuerdo cuándo comencé a mirarte, como se mira en el colegio a las que son un poco mayores, pero no tan grandes como parecernos viejas, justo a las que representan esa edad a la que soñamos con llegar pronto. Yo te miraba, con esa fascinación que producen las que son un poco mayores y cuentan historias y ya van a fiestas. Comencé a tener conversaciones secretas contigo. Tú no sabías, por supuesto. Tu columna en El Tiempo y tus libros, a verte en las ferias.
Tú, como las grandes del curso, por supuesto, ni cuenta te dabas. Entre las primeras columnas, entre mis primeros recuerdos, recuerdo tu indignación con las reinas, cuando este país se paralizaba en noviembre. Algo hemos avanzado, ¿no? Tu perplejidad con eso de llamar mamitas a las hijas, esa perplejidad y ese humor tan cargado de argumentos. Y por supuesto, recuerdo también tu trabajo y el de muchas otras compañeras tuyas del curso, Diego, del grupo Mujer y Sociedad, que hablaban de derechos sexuales y reproductivos y defendían la equidad y se quejaban de las inequidades. Derechos, Florence, poco se hablaba de derechos entonces. La Constitución del 91 recogió ese lenguaje que en gran parte, ustedes habían urdido. Empezamos a pensar en un nuevo paradigma, perspectiva de derechos. Derechos y no favores, derechos y no asistencialismo, derechos y no pecados. Algo va del derecho al pecado. No sé si alcanzas a tener una idea de lo que significaron tus palabras y las de tus mujeres, esas que se reunían en tu casa y en donde fuera, para hablar y dar palabras a tantas mujeres de mi generación que tuvimos que tomar decisiones difíciles, clandestinas muchas veces. No sabes lo que significaron tus palabras para delimitar con sus nombres esas fronteras aparentemente sinuosas de tantos maltratos, unos terribles, brutales, pero otros que no son nada obvios. Tú nos fuiste dando palabras y las palabras, Florence, no son inocuas, eso también lo aprendimos. Las palabras son actos políticos, las palabras vienen de lugares y son ecos construidos en sociedad. Las palabras gobiernan el pensamiento. Traemos a palabras antiguas y las vamos moviendo. Y tú estabas ahí, tú estabas dando palabras. Entre el trabajo y la crianza, entre carreras y decisiones difíciles y bombas que nos estallaban en la cara y masacres y cunas y ventanas con Kodak, el feminismo parecía estarse convirtiendo, según le hiciste decir a Violeta, con mucho desencanto, en uno de esos, comillas, ismos pasados de moda y que no sirve de gran cosa hoy. También con mucho desencanto le preguntabas a Violeta y a las mujeres como yo, a las del Frente Nacional, qué había pasado con nuestra revolución silenciosa, la tuya, y cómo y por qué no se conectaba con la generación de las hijas. Y volvías a nombrar ese extraño malestar, el mismo de que habló Betty Friedan en Estados Unidos mientras estudiaba el descontento generalizado de las madres norteamericanas del baby boom de los 60, rodeadas de muchachitos y de electrodomésticos, y al que denominó el malestar que no tiene nombre. Y aunque a duras penas teníamos tiempo de pensar en el feminismo, con tantas luchas privadas y públicas entre el trabajo y más bombas, y luego la obsesión por la seguridad democrática, atravesamos un tiempo de calma chicha, un feminismo de calma chicha. Estábamos como en una especie de tiempo de latencia, convencidas de que eso ya no se necesitaba. Y hoy, de repente, casi a punto de terminar una segunda década, caramba, es una segunda década de este nuevo milenio, descubrimos que tenías toda la razón, que el feminismo seguía siendo más necesario que nunca.
Nosotras, las que creíamos haber elegido con absoluta libertad nuestras parejas esporádicas o permanentes, el tiempo apropiado para tener hijos y su número, o la potestad de no tenerlos, eso creíamos. Abrimos los ojos de repente y descubrimos escenas que a fuerza de no pasar por las palabras, se nos habían estado pasando por alto. Que no era suficiente con tener estudio o trabajo y ser tan profesionales, que el mundo seguía siendo un lugar muy injusto, que las mujeres ganábamos menos, que este mundo y este país era un lugar, sigue siendo un lugar de inequidad terrible y de brechas de mujeres. Y ahí estabas tú, ahí seguías, Florence, sin desfallecer un minuto. Ahí seguía tu insistencia en escribir el último capítulo, decías en violeta, de este apartheid sin voz, que me temo no es el último ni va a ser. Ahí decías tú, y hay que releerte, comillas, cómo ayudar a construir este capítulo de la historia que se ha quedado sin escritura y sin voz. Le decías a Violeta, nos decías 2006. Y también decías 2006 con una lucidez y una clarividencia y una insistencia que a veces hace decir a tus hijos, ay, no más cantaleta, mamá, comillas. Nunca, por lo menos en Colombia, ha sido tan pertinente el feminismo y sus debates que tienen que ver con la democracia y con la modernidad. Yo estoy de acuerdo contigo, Florence, nunca ha sido tan pertinente en este mundo y en este país que avanza en reversa. Todo lenguaje es político y todo lenguaje que tiene que ver con mujeres es un lenguaje político. Y estamos en un tiempo en el que muchas de las cosas que tú has dicho se están volviendo pedazos y se pueden volver más pedazos y son políticas, las palabras. Como sucede con las mayores del colegio, como sucedía siempre, nos fuimos emparejando, imagínate. Y ahora ya puedo, con este privilegio, que me parece un privilegio enorme, decirte, querida amiga, y hoy además, esto es nuevo, lo acabo de escribir, querida hermana, porque me acabo de enterar de que a ti te pasa lo mismo, que no tuviste hermanas mujeres. Yo que me la paso buscando hermanas mayores. Ahora me doy cuenta de que claro, por eso yo te miraba. Y quiero darte las gracias, no solo por esa urdimbre de palabras y de sentidos que han construido entre todas, y aquí hay muchas de ustedes, y también les doy las gracias, por esa urdimbre de palabras y de sentidos que han sido nuestro piso, y por estas conversaciones de vida privada y pública que cada 15 días leemos, pero sobre todo, Florence, por dos palabras que yo asocio contigo: valiente y sincera, siempre, para decir lo que hay que decir, visceral, del tronco, para seguirlo diciendo siempre. Florence, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Albarracín. Es un honor estar con ustedes en este acto de gratitud a Florence Thomas. Quiero darle las gracias a Florence por su inmenso aporte a los derechos constitucionales, porque Florence, junto con otros cientos y miles de ciudadanas y ciudadanos colombianos, han construido los derechos constitucionales que hoy disfrutamos. Los derechos no se hacen solamente en las cortes y por los abogados. Los derechos se producen y garantizan a través de las luchas políticas lentas y graduales. Se forjan en medio del debate público y, lo más importante, se hacen con mucho trabajo de personas comprometidas con la idea del buen vivir.
El teórico del derecho alemán Rudolf von Heering se preguntaba: ¿cuál es pues la última fuente del derecho? ¿Es el pensar puro a priorístico, la especulación filosófica? A lo que contestaba: la primera y originaria fuente del derecho está dentro del corazón. La segunda, que viene inmediatamente después, es la necesidad, la exigencia de la vida y del conocimiento práctico. Flourens siempre ha luchado por los derechos, consultando primero el corazón y luego las exigencias de la vida. En sus columnas e intervenciones públicas reivindica la idea de que existe una sujeta de derechos. Exige que se aplique la justicia de género y critica severamente el machismo judicial e institucional. Ha recordado las historias de Alba Lucía, Rosa Elvira, Juliana y las miles de mujeres que sufren las injusticias del patriarcado. Nos cuenta además que es feminista para defender a las mujeres y para defender también a los sujetos inesperados, a los marginados. Hace un llamado para que las ciudadanas sigan adelante para defender sus derechos peleados y adquiridos. En varias de sus columnas se lee la expresión: ni un paso atrás. Expresión que me trae el recuerdo de mis paisanas santanderianas, Virginia Gutiérrez de Pineda y Silvia Galvis, tan presentes en las ideas de Flourens. A través de la crítica política y cultural, Flourens nos dice con claridad: el derecho ¿es con las mujeres o no es? La última vez que vi a Flourens fue en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, no presas, en un acto en el cual el Estado colombiano, en cabeza del ministro de Justicia, le pidió perdón a Marta Álvarez por discriminarla y negarle la visita íntima en la cárcel en los años 90. Este caso fue construido en una alianza entre lesbianas y feministas. Fue realmente un litigio fundacional y por cierto olvidado, tanto para las mujeres como las personas LGBTI. Este caso me ayuda a introducir un argumento que Flourens siempre ha creído y que yo también comparto. El movimiento de mujeres y el movimiento LGBTI son luchas con raíces comunes, son causas hermanas. Aunque la misoginia de muchos hombres gays opaca el hermanamiento, al menos los hechos en Colombia demuestran que feministas y activistas LGBTI han trabajado juntos. Flourens ha sido abogada de estas dos causas. Y aquí no me refiero al título de abogada, para que no se preocupe. Me refiero a la forma más originaria del término, ad auxilium vocatus, el llamado para auxiliar. Flourens siempre ha estado lista a los llamados de auxilio de las mujeres y las personas LGBTI. De hecho, quiero concentrarme en la fidelidad que ha tenido Flourens en acompañar dos procesos constitucionales que debemos defender hoy más que nunca: la despenalización del aborto y la igualdad de los derechos familiares para las parejas del mismo sexo. Empecemos por la despenalización del aborto. Flourens ha estado en las iniciativas de movilización por la despenalización desde hace décadas, pero más recientemente ha impulsado y defendido la despenalización parcial del aborto lograda en la Corte Constitucional del 2006. Se unió con entusiasmo a la demanda de Women's Link, proporcionó argumentos en sus decenas de columnas sobre el tema, hizo llamados a la opinión pública para apoyarlo, nos puso a reflexionar a los hombres recordando la frase de Silvia Galvis: si los hombres abortaran, el aborto sería un sacramento. Criticó severamente a la Corte cuando sacó una sentencia inhibitoria en diciembre del 2005, pero luego, con la misma vehemencia, la felicitó 6 meses después, recordando que sin los 30 años de trabajo del movimiento feminista, ese logro constitucional no sería posible. Ha estado pendiente de la implementación de la sentencia y los diversos casos y tutelas que han surgido por las infinitas barreras que hoy existen contra el aborto. Ha acompañado al movimiento de mujeres a hacer frente a los intentos de retroceso, como un referendo constitucional que pretendía prohibir el aborto en todas las causales. Ha enfrentado a quienes vía la objeción de conciencia de los hospitales públicos o el sabotaje de la Clínica de la Mujer en Medellín o cualquier artimaña que buscan para quitar el derecho a las mujeres a interrumpir su embarazo. Ante los intentos de confusión sobre los derechos de las mujeres, les ha dicho: su derecho sigue igual. Flourens tiene un sueño, escribió: la despenalización total del aborto, una tarea que aún tenemos pendiente.
pero sobre todo se ha enfrentado sin miedo a los patriarcas, bien sea a los cardenales Rubiano Salazar o los políticos fundamentalistas como Ordóñez. Florence ha sido una voz contra los monseñores Builes y los laureanos que todavía definen nuestra vida social y nuestros cuerpos. Todos estos patriarcas se han levantado contra la despenalización del aborto y contra la igualdad de parejas del mismo sexo. Florence saben que se oponen a lo mismo, al derecho a decidir una sexualidad y un amor libre. A ellos les recuerda el graffiti feminista que cita en sus columnas: patriarca, tus pesadillas son nuestros sueños. Gracias, Florence, por estar siempre del lado de los derechos LGBTI y por acudir en nuestro auxilio cuando lo necesitamos. Así como en el 2003, cuando contestaste indignada la página amarilla publicada en El Espectador, que contenía el peor acto de humillación pública que nos han hecho los conservadores en épocas recientes. Con estas defensas, Florence se convirtió en una de las voces feministas más consistentes en la defensa de la diversidad sexual. Pero no solo eso, Florence no se pierde marcha del orgullo. Allá nos encontramos siempre rodeada de familia y amigos. Florence también se ha destacado por hacer una defensa de nuestros derechos desde una crítica vehemente a la idea tradicional de familia, que llama en sus columnas la Sagrada Familia, la familia Quaker o la familia Ingalls. Una idea de la familia que oprime tanto a las mujeres como a los LGBTI. Siempre ha defendido la idea de ver a la familia colombiana tal y como es, con su diversidad y riqueza. Con esta idea en mente, ha intervenido el debate público para defender la unión de parejas del mismo sexo, el matrimonio y la adopción igualitaria y casos concretos como la adopción de una pareja de lesbianas de Medellín. Más recientemente, en medio del debate sobre las políticas educativas contra la discriminación de estudiantes LGBTI, Florence les escribió a los padres y madres de familia, y cito la columna: en la sexualidad de sus hijos, de sus hijas, ustedes no pueden influir. Ellos son los únicos dueños de su cuerpo. Amarán a quienes los estén haciendo felices y los enamoren, aun cuando ese enamoramiento no se enmarque en la normatividad heterosexual. Así es la vida, una vida que da sorpresas bellísimas, una manera de enriquecerse con los hijos, con las hijas, de agradecer la vida y de encontrar manera de ser madre, de ser padre, al lado de estos hijos, de estas hijas, capaces de darnos sorpresas inesperadas. Gracias, Florence, también por los regaños. En la misma columna donde contestó indignada contra la homofobia de Turbay y Galad en el 2003, Florence dijo: señores firmantes, ustedes representan el triste final de una élite provinciana, ignorante y pacata que lanza sus últimos susurros moralistas ante el impulso y la fuerza de una modernidad que no retrocederá un ápice. Y ustedes, gays y lesbianas, menos teatrón y más movilización. Así inició una crítica muy importante contra los gays que no se movilizan lo suficiente por sus derechos, criticando además el reconocimiento que solamente se lograba en los, comillas, palabras de Florence, los espacios de rumba, el gimnasio y la frivolidad. 3 años antes del famoso menos teatrón y más movilización, Florence se mostraba preocupada porque, decía ella, muchas lesbianas y gays intentan convivir juntos sin apelar al reconocimiento legal y social que la Constitución les garantiza. Y hacía la invitación de seguir el ejemplo de las mujeres, de concentrar sus energías en romper las amarras de una sociedad patriarcal y homofóbica. 18 años después de esa columna te tenemos buenas noticias. El regaño sirvió, nos movilizamos y logramos nuestros derechos. La expresión más teatrón, menos teatrón y más movilización puede hacer pensar que Florence tiene problemas con la fiesta o con la fiesta LGBT. Pero en una columna citando a Barthes dijo lo siguiente sobre la fiesta gay: es un sitio de placeres dispersos que habla de algo muy antiguo como es la fiesta, un dispositivo mediático que distribuye sensaciones fuertes destinadas a volver felices personajes de una noche. Gracias por invitarnos a movilizarnos contra viento y marea, por acompañarnos a las marchas y a las fiestas, y sobre todo gracias por defender la Constitución y los derechos. Hoy más que nunca debemos seguir el ejemplo de Florence y seguir su invitación en modo santanderiano y en acento francés: ni un paso atrás, siempre adelante.
Buenas tardes, Florence. La primera crítica de libros que escribí yo en El Espectador hace casi 10 años, en el año en el que por primera vez escribí en la prensa, fue una reseña sobre un libro de Florence Thomas. Yo no la conocía y el periódico me mandaba libros a Estados Unidos donde vivía, y dentro de un paquete de libros me mandó ese. Y entonces yo la conocí a través de un libro, a través de las columnas, porque no vivía aquí, no leía mucha prensa, y me impresionó. Yo no era feminista en esa época, o era más feminista que no feminista en todo caso, pero no era activamente feminista, y tampoco sabía que hubiera feministas en Colombia. Y entonces fue alentador, como que me reconvirtió en feminista, pero a la vez que me reconvertía en colombiana. Ese libro se llamaba Florence de la A a la Z y era una especie de glosario de los temas que habías tratado. Y para mí, y yo no sospechaba en ese momento que iba a ser un manual necesario para mi regreso a Colombia también. Y entonces fue una compañía, fuiste una compañía antes incluso de serlo, efectivamente. No nos conocemos, nos hemos visto por ahí muy poco personalmente. Yo la veo más que a ella, a mí, porque creo que vive cerca de mi casa y la veo por ahí y soy muy penosa y no voy a saludarla porque soy tímida, pero siempre siento que Florence está ahí acompañando, y es una compañía y es también, y ha sido también un consuelo. Quería leer un par de párrafos de aquella vieja reseña porque es significativa para mí, porque no sé si ella la leyó en el momento y como fue un descubrimiento entonces, y además habla de su literatura, porque es una autora de literatura. Eso es parte de nuestra tradición literaria colombiana, entonces lo leeré. Decía en esa columna lo siguiente, pero se aplica al resto de la obra de Florence, que después por supuesto leí, y decía: la alternación del patos, la ternura y la vehemencia en su estilo literario da a sus textos un matiz de impertinencia que contribuye a reforzar las ideas que presenta, a veces en tono de manifiesto, a veces en son de himno y a veces como un ensayo sociológico. El libro esboza un tratamiento para la cura de Colombia. Exhorta a asumir una conciencia crítica frente a la sociedad patriarcal cuyo sello es la guerra, y lanza una propuesta para la comprensión de una nueva ética del amor como ejercicio inaugural de una ciudadanía incluyente enriquecida con la experiencia del lenguaje y de la vida desde la perspectiva de las mujeres. Y yo hablaba de cómo ese mismo léxico que ella inauguraba y que ella exploraba y que ella llevaba también al límite de su significado, se reproducía en ese libro en una estructura pues típicamente patriarcal, la del diccionario, la de la A a la Z, la del abecedario, pero contaba también cómo el que el libro estuviera escrito con ese orden también ironizaba ese mismo orden, rompiéndolo desde adentro y cumpliendo con su propia ley para relativizarla. Florence de la A a la Z se basa en la presentación de un léxico redefinido a través de la mirada feminista y tiene una estructura interna inusual. Todos sus pasajes son de alguna manera el mismo pero diferente. Esa autorreferencia en trance de desplazamiento que permite que los conceptos se resignifiquen en círculos concéntricos con creciente intensidad insinúa sutilmente una reflexión sobre la expresión femenina, y es algo que me impresionaba de ese libro, y era que dentro de esa estructura de A para amor, B para burras, etcétera, no había B para burras, pero todos los pasajes correspondían a una misma urgencia, a una misma sensibilidad, pero claro, hacían énfasis distintos. Y se formaba como un círculo en esos pasajes, y entonces yo veía como dentro de un género que era el abecedario, esta organización alfabética, ella podía hacer otros movimientos circulares y otros desplazamientos que me hacían pensar en el género, en las variaciones que dentro de un género literario introduce lo femenino, y debe ser una de las primeras veces que pensé en ese tema que hoy me obsesiona mucho de los géneros literarios y el género sexual. Entonces esa es una de las 101 cosas que agradezco.
Bueno, decía que creo que Florence vive cerca de mí y que ha sido, como para todas las mujeres aquí, un impulso y un referente, y ha sido sobre todo una abridora de camino, y que siempre nos sentimos en tu compañía y nos sentimos como tu coro, porque estuviste primero y durante mucho tiempo, aunque no fueras la única, nos parecía que eras y nos sentíamos como tu coro. Y eras y sigues siendo la primera, y nosotros entonces fantaseamos no solo con que vas adelante marcando el camino como lo has estado, sino con que ahora también estás detrás apoyándolos. Entonces, gracias por estar adelante y atrás, y todas las gracias son tuyas. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Florence, su merced. Buenas tardes, qué gusto estar aquí, sobre todo porque no nos encontramos muy a menudo, pero cada vez que nos encontramos siento sobre todo la fuerza y la solidaridad que ha habido con las personas trans y con las personas que nos preguntamos constantemente en el ejercicio cotidiano de la vida qué significa realmente el género, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Pero más que eso, hoy estoy aquí porque tengo dos razones vitales para creer que todo lo que ha hecho Florence y lo que ha escrito tienen una vigencia fenomenal, y son mis dos hijas que están por ahí. No las puedo señalar porque van a decir que las estoy señalando. Están por ahí, están por ahí. Porque a medida que van creciendo y que enfrentamos todas esas preguntas, y son millennials, la noción de mujer y de hombre ha cambiado sustancialmente. Y ha cambiado por todas las preguntas que nos ha hecho Florence y su grupo de estudios de género de la universidad, y todas las resonancias que ha tenido en la academia y en todas partes, y que a mí me llegan de manera muy indirecta porque yo vengo de las ciencias naturales y a veces en la biología no hay espacio más repelente a las ideas de género y al feminismo, sobre todo, que las ciencias, sobre todo cuando las ciencias se creen duras, las ciencias autoritarias, las ciencias que comparten muchos de los defectos del machismo, indudablemente. Y en cada una, digamos, de las oportunidades en que nos hemos encontrado, la mirada de Florence sobre mi trabajo y mi presencia como investigadora de la ecología, que es una ciencia de las relaciones, sobre la perspectiva biológica que es el macho y la hembra, siempre la tengo como muy presente. No diría que con una mirada vigilante en absoluto, pero sí con un respeto y unas ganas de aprender y de conversar más. Porque cada vez que las personas trans nos miramos al espejo, nos tenemos que enfrentar a esa pregunta. ¿A quién quiero yo seguir o quién quiero ser yo? ¿Dónde está mi sentido de ser mujer o de ser hombre, o mi sentido de lo femenino y de lo masculino? Y esa es una historia que seguramente tendrá desarrollos muy, muy extensos todavía, pero en los encuentros en que compartí con Florence, lo que sentí fue acogida. Cuando una persona no tiene referentes, cuando una persona que proviene de la confusión de vivir el cuerpo de una manera distorsionada tal vez, cuando siente que no tiene con quién conversar, cualquier persona que le dé la mano, que le dé afecto, es fundamental. Y más que académicamente e intelectualmente, pues yo pienso en Florence como una persona que fue muy afectuosa siempre conmigo y con todas las personas trans, y muchas, muchas gracias por eso. Creo que todas las preguntas que nos ha hecho, como les decía, están absolutamente vigentes, y me preocupan mucho en el tema de la educación, en cómo seguimos o no seguimos replicando las mismas
los mismos parámetros, los mismos prejuicios de generación en generación. Y recuerdo a mis abuelas, recuerdo a mis tías, recuerdo a mi hermana, recuerdo a todas las mujeres que me han rodeado y por supuesto a todos los hombres que me han rodeado, cómo esas relaciones tan cercanas se vuelven tan tensas y cómo a veces el amor es complicado, cómo el amor te obliga históricamente a hacer cosas que no quieres o a decir cosas que no quieres, y sobre todo en temas de género. Si quieres ser mujer, si quieres ser hombre, hay una receta demasiado difícil de controvertir. Está llena de detalles que en la vida cotidiana nos están manteniendo atrapados o atrapadas y que no nos dejan hablar. Y esa lucha sí está presente en todos los espacios, en los espacios laborales, en los espacios de los proyectos que hacemos, en los espacios del campo. Cuando yo trabajé en la Universidad Javeriana y tengo el gusto de tener tantas colegas que están aquí también, hablando sobre feminismo rural, sobre qué significa ser mujer en el Magdalena Medio, en 1990, y claramente dibuja un escenario mucho más complejo de lo femenino y de lo masculino de lo que estamos acostumbrados a percibir. Yo quiero concluir con un reconocimiento que con el tiempo he llegado como a consolidar, y es la certeza de que Florence nos ha enseñado que todas las personas somos mujeres, que todas las personas podemos liberarnos de nuestros espacios de cárcel pensando como mujeres, y por eso el feminismo es probablemente la idea más importante que ha surgido en la cultura en los últimos 100 años, porque va a cambiar a los hombres, y así como tal vez a unas pocas personas nos ha movido de haber nacido hombres en cuerpo hombre a ser más otra cosa que no sabría qué es, a construirnos en clave de mujer. Muchas gracias, Florence. Pues buenas tardes a todas y todos, y de verdad después de todo lo que me han dicho, yo me va a tocar improvisar porque pues por supuesto lo que había escrito no es muy, pues de verdad me siento que han sido de una generosidad conmigo impresionante. Sin embargo voy a tratar de leer algo porque si no, ustedes saben, si me desbordo puede ser grave. Primero que todo, yo quisiera agradecer evidentemente a Giuseppe por armar estas franjas de gratitud para los viejos y las viejas como yo. Pues de verdad creo que ya estamos en esta generación que pues sí, nos llamamos así, y a mí además no me molesta en absoluto, prefiero 10 veces que me llamen o nombrarme vieja que adulta mayor o no sé, todas esas cosas. Sí. Y claro, me hubiera gustado conocer a Giuseppe hace unas décadas, cuando tenía unos 40 años, aun cuando, después de leer tu novela, Giuseppe, creo que las cosas no habrían funcionado. Pero de todas maneras, mil gracias por organizar ese homenaje. Y por supuesto, gracias a esta mesa de lujo que me rodea. Cada uno de ustedes, de alguna manera, me han inspirado también. Cada uno de manera muy distinta, por supuesto. Gracias, Yolanda, mi compañera columnista del Tiempo, que nunca he dejado de leer una sola vez, esta mujer que nos recuerda que hemos sido un día niño o niña, y que al mismo tiempo nos recuerda la importancia de esta infancia que aún nos habita a todos y a todas, de verdad. Gracias, Carolina. No te conocí mucho, pero sí, efectivamente me recordaste. Muchos de ustedes me recordaron
cosas que no me acordaba muy bien. Me acordé de esa entrevista que hace un tiempo, ¿cierto? Y que te recibí en mi casa y que hablamos de manera muy rica, seguramente. Gracias, Brigitte. Me acordaré siempre, y seguramente tú también, una noche compartida en el café con mujeres, cuando nos contaste la aventura de tu vida y casi nos pusiste a llorar a todos y a todas ahí. Me acuerdo sobre todo de los meseros del café, que al principio cuando entraste decían, no, pero ¿qué es esta mujer? Dios mío, estaban absolutamente sofocados. Y después cuando terminaste de hablar, estaban pues llorando también ellos. Sí, de verdad, eso fue una noche muy bella con Brigitte y es tal vez la primera vez que tuve una relación con Brigitte así, pero evidentemente he seguido también su trabajo, ese trabajo que tú estás haciendo en Colombia. Gracias, Mauricio, te conocí por Nicolás y por tu compromiso con una comunidad que ha compartido lo que tú has recordado muy bien, que ha compartido muchas cosas con nosotras las feministas. Gracias también, Carolina. Seguramente entonces nos veíamos en Carulla, pero tienes que venir a saludarme. Sí, dice que vive en el mismo barrio. De verdad. Carolina, entonces para mí, de verdad, tú eres una feminista que leo siempre, a veces con sorpresa, a veces con algo de dificultad, pero bueno, Nicolás me explica lo que quieres decir. Pero pues de verdad lo que es importante contigo, Carolina, es que tú eres una feminista pues, y tú parece que sabes que de verdad hemos dejado nosotras, estas feministas de alguna generación, de mi generación, les hemos dejado una herencia a tu nueva generación de feministas y que no ha sido en vano. Yo creo que es momento también para que estas feministas de tu generación, como las de Carolina también, las dos Carolinas, es decir, empiecen a contar las cosas de otra manera como las contamos nosotras. Y tienen mucho que hacer porque hemos hablado mucho, pero creo que las voces de ustedes pues serán las voces de hoy, que de verdad estoy segura hay otras cosas que decir y sobre todo hay otra manera de decirlos que lo que hicimos nosotras. De verdad, quizás no lo saben y no lo creen, pero pues todas y todos ustedes, o todas y el todo ahí, porque creo que no le importa si digo todas, ¿no? Bueno, todas. No, pues ¿qué es eso también? Ustedes han dicho todos, toda la vida, cuando estábamos las mujeres, entonces que se aguanten un ratico, ¿no? Es decir, de verdad, todos y todas me han dado valor para seguir escribiendo, para seguir hablando, aun si este acento francés que no me abandona me delata más de lo que quisiera, porque de verdad quiero que sepan que cuando hablo con ustedes, hablo como una mujer colombiana y además soy colombiana hoy día. Y cuando supe que me iban a acompañar, lástima también no está Andrea Echeverry, cuando supe que me iban a acompañar me conmovió tanto que casi no logró escribir nada. Además, recientemente una amiga me recordó que los homenajes pueden tener una doble interpretación. Por una parte, buscan agradecer una trayectoria profesional, lo que hicieron ustedes también, y por otra, quizás, son una predespedida, o por lo menos una leve advertencia de que está llegando el momento de descansar y dejar que las nuevas generaciones cuentan las cosas a su manera. De todas maneras, para mí, el hecho de que me hagan un homenaje en una feria del libro tiene un significado particular, porque siempre he dicho y repetido que la liberación de las mujeres pasa por el lenguaje y, por supuesto, también por la escritura. Las mujeres que escriben no solo son peligrosas, como nos los recordó el bello libro de Stefan Bollmann, sino también son nómadas.
porque no quieren reconocerse en lo ya pensado por otros para ellas. Buscan extraviarse en un paisaje sin fronteras. Y claro, vienen a mi mente Marguerite Duras, la Yourcenar, la gran Virginia Woolf, que nos enseñó a pelearnos una habitación propia, Clarice Lispector, Doris Lessing, Manuel Moreno, Alba Lucía Honrel, por citar solo algunas que nos abrieron el camino de una escritura liberadora. Pero esta tarde con ustedes, con mis amigas y mis amigos de siempre, mis hermanas del grupo Mujer y Sociedad, y con Nicolás y Patrick también que están ahí, mis dos hijos, quiero dejar el tono académico porque si bien uno tiene una sola vida, hay muchas maneras de contarla. Y además, Nicolás me previno 20 veces, me dijo, madre, no vaya a hacer una cátedra de feminismo en la feria, etc. Entonces, bueno. Trataré de comprender entonces qué le pasó a esta francesita provinciana que nació en plena Segunda Guerra Mundial y contarles algunas anécdotas que dieron sentido o, a lo mejor, que explican esta escogencia de vida que fue la mía, ese extraño feminismo que me habita desde más de 40 años y que me es hoy casi endémico. Y de psicóloga, no puedo negar que mi historia de infancia está ahí. Sé que este feminismo mío y esta mirada crítica sobre el mundo tiene cuentas pendientes con mi padre, abogado penalista, liberal, profundamente laico, que luchó en su tiempo contra la pena de muerte, que finalmente fue abolida en Francia en 1981, bastante después de su muerte. Y una madre que no pudo ser universitaria porque su padre, mi abuelo, pensó que para ella era mejor casarse y tener hijos. Solo después de la lectura del segundo sexo de Simone de Beauvoir, en los años 50, ella empezó a entender lo que significaba la famosa condición femenina, una condición atrapada en las perversas redes de los idearios culturales de su época. Sin embargo, faltaría una generación, la mía, para que las cosas empiecen a cambiar para las mujeres. De hecho, mi escogencia de la carrera de psicología fue en cierto sentido calculada, porque me permitía tomar distancia de esta provincia conservadora y de esta madre quizás aún un poco ambivalente hacia lo que se abría como posibilidad para su hija. La carrera de psicología y un posible posgrado solo podía realizarse en París. Y quería volarme a París, evidentemente, era en la década de los 60. Y de hecho, mi enamoramiento de Colombia se inicia en París, en la década de los 60, esta década de contracultura que probablemente me dejaría algunas huellas para mi vida colombiana. Y me enamoré de Colombia en París porque es ahí donde me enamoré de un colombiano. Y no fue ni de Plinio Apuleyo Mendoza, menos mal, ni del pintor Darío Morales o de Luis Caballero, que estaban en estos tiempos en París. Fue de un bogotano de familia boyacense que compartía clases de posgrado conmigo. Es que, como dice un viejo graffiti, el amor todo lo cura, el amor todo lo cura. Es que hay una raya entre sí. Y si aún no tengo certeza de qué me curó el amor por un colombiano, sí sé cuál locura me asaltó poco a poco en los 30 años de tiempo completo que le dediqué a la Universidad Nacional y en estos 50 años ya vividos en Colombia. Mi lugar en Colombia sin duda lo construí gracias a la Universidad Nacional, pero tengo que admitir que también tuve unas guías excelentes para navegar en este territorio que sería mi nueva patria o en realidad mi nueva matria. Hombres lúcidos, rumberos, escritores en la sombra que me llevaron al viejo goce pagano de la 22 para descubrir el sabor de la salsa y del Cuba libre y que me contaron a su manera algunos tristes episodios históricos del país y me leyeron versos de Octavio Paz o de César Vallejo. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, mientras probaba la mejor hierbita de la Sierra Nevada. Claro, era su versión masculina de una Colombia que luego, gracias a mis amigas, yo descubriría que también estaba poblada por escritoras maravillosas como Maribel Moreno, entre muchas otras, o por mujeres como Esmeralda Arboleda, que fue la promotora del voto femenino en 1954,
o por Betsabe Espinel, que inició la primera huelga de mujeres textileras en 1920, o por mujeres como Guillaume Arcuesta, que llegó a mi clase un 8 de marzo de hace algunos años para leernos una de sus más bellas poesías, Mujer América, América Mujer, levántate. Pero bueno, y volviendo al homenaje de hoy, pienso de verdad que es inmerecido, porque he escuchado tantas vidas destrozadas de mujeres en estos 50 años de conflicto armado, tanto dolor de pérdidas irremediables, tanto coraje para reconstruirse desde el canto, desde el tejido, o desde el paulatinamente descubrimiento de lo que significaba la solidaridad, o aún mejor, la sororidad que cura, porque como lo dice tan bellamente Marcela Lagarde, ¿qué habría sido de las mujeres en el patriarcado o en situación de crisis sin el entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, aguantando juntas? ¿Qué sería de nosotras sin nuestras amigas? ¿Qué sería de las mujeres sin el amor de las mujeres? Sí, mi generación aprendió poco a poco a pasar de la rivalidad a la solidaridad. La rivalidad, que era una herramienta formidable para el patriarcado, por supuesto. Pongan las mujeres a pelear y verán cómo seguimos con el poder. Sí, y lo supieron hacer muy bien, ¿no? Pero hoy, de verdad, hemos sabido pasar de la rivalidad a la sororidad, a la confianza entre nosotras, y eso ha sido un trabajo duro, pero que, por supuesto, vale la pena. Lo que acabo de nombrar hace parte de mi vida, no solo profesional, sino de mi vida cotidiana. Y creo que es una especificidad de las mujeres, de muchas mujeres, esta mezcla muy sui generis, muy particular, de tener varias vidas en una sola. Tengo mi ombligo enterrado en dos tierras, como dice Patrick, mi hijo antropólogo. Tengo mi ombligo enterrado en dos tierras, Francia y Colombia. Hablo 3 idiomas, el francés, el español y esta lengua del exilio que nos encierra en un idioma que no es el nuestro y que finalmente es la lengua del padre o del patriarca, como nos los recordó hace años Julia Kristeva. Por eso mismo, espero seguir escribiendo para provocar debates desde donde puedo hacerlo, es decir, desde mi condición de mujer feminista. Seguiré escribiendo para mover ideas, poner a circular conceptos, para desconstruir viejos discursos y viejas narrativas, como lo hicimos varias de nosotras desde los años 70. Seguiré escribiendo para que podamos oír otras voces, para aprender a escribir el guión humano desde la complejidad, la diversidad y la pluralidad, para mover la razón y impedir que se fosilice en un discurso estéril al amor, para reconciliar razón y emoción y participar humildemente en la construcción de sujetos sentipensantes, como los llamaba Eduardo Galeano. Seguiré escribiendo desde una epistemología que acepte la complejidad, las ambigüedades, las incertidumbres y la sospecha. En fin, seguiré tratando de atravesar críticamente una ética patriarcal de las exclusiones, de los exilios, de las orfandades y las guerras, ética que nos gobierna desde hace siglos. Siempre he tratado de escribir desde una modernidad que cumpla por fin sus promesas para todos y todas. Y ni siquiera hablo de posmodernidad, ¿no? En Colombia. Hablo de modernidad, solamente de modernidad. ¿Sí? Como dice Gilles Deleuze, siempre se escribe para dar vida, para liberarla cuando se encuentra prisionera, para trazar líneas de huida. Y para nosotras las mujeres, esta frase de Deleuze toma todo su sentido. Todas o casi todas las mujeres escritoras han escrito para liberar la vida y para trazar líneas de huida. De esto estoy segura. Muchas gracias.
lleno de amor, lleno de agradecimientos y de anécdotas a Florence Thomas, la mujer que sin duda revolucionó la imagen y la importancia de la mujer en Colombia. Y por supuesto, un muy merecido homenaje que le hace la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2018. Gracias a ustedes por su compañía y por su fidelidad en Canal Capital. Soy Catalina Telles y me despido de ustedes con una frase de Florence Thomas. No se nace feminista, se hace feminista, y me hice feminista en Colombia. Un abrazo para ustedes. Canal Capital presentó Feria del Libro de Bogotá.